Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. A veces creemos que esas cosas solo les pasan a otros. Que las historias de la ouija, de las sombras y de las presencias extrañas son solo relatos que escuchamos para asustarnos en fiestas o para pasar el rato. Pero basta un momento, una decisión impulsiva, para darse cuenta de que hay puertas que jamás deberían abrirse. Y si lo haces, incluso sin querer, puede que algo cruce del otro lado y se quede cerca de ti, más cerca de lo que imaginas. Quizá tú mismo alguna vez has sentido esa presencia inexplicable cuando estás solo en tu cuarto, ese escalofrío repentino, esa sensación de que alguien está parado detrás de ti aunque no escuches ningún ruido. Si es así, no estás tan lejos de lo que vivió Eduardo aquella noche en el Panteón Los Cedros. Me llamo Eduardo, y lo que voy a contar pasó cuando tenía apenas 19 años. Mi familia acababa de mudarse a un fraccionamiento nuevo en Aguascalientes. Todavía olía a pintura fresca y a tierra húmeda. Mi papá había conseguido trabajo como supervisor en una empresa metalúrgica y por eso dejamos la colonia donde crecí. Al principio la idea sonaba emocionante, pero al llegar descubrí calles sin pavimento, terrenos vacíos y un silencio extraño que no se parecía al de otros lugares. Era como si aquel fraccionamiento, tan recién construido, todavía no estuviera completamente vivo, o quizá como si algo más lo habitara desde antes. Casi todos los vecinos eran nuevos. Las casas estaban ocupadas por familias que, como nosotros, apenas intentaban adaptarse. Fue en esos primeros días cuando conocí a Tomás. Se volvió mi primer amigo ahí, sobre todo porque ambos trabajábamos en el mismo taller mecánico. Coincidíamos en la salida y regresábamos caminando por una vereda detrás de unas bodegas. Con él, el silencio del fraccionamiento se sentía menos pesado. Tenía una manera de reír que hacía que uno se relajara sin darse cuenta. Con el tiempo también convivimos con Cristian, que ayudaba en una ferretería cercana. Memo, que estudiaba electrónica y siempre llevaba herramientas en los bolsillos, y Uriel, que apenas había llegado desde Zacatecas para vivir con una tía. Todos teníamos edades parecidas y casi cada noche nos reuníamos en la banqueta de la esquina. Tomás tenía una grabadora vieja que él mismo había reparado y ahí escuchábamos música mientras hablábamos de todo, motos, películas, historias que uno escuchaba por ahí del canal abandonado y de los terrenos baldíos. El ambiente siempre era tranquilo, con bromas y carcajadas que se mezclaban con el sonido del viento entre las hierbas. A veces alguno mencionaba que había visto luces raras detrás del canal seco, o que escuchaba pasos cuando no había nadie. Pero nadie lo tomaba en serio. Éramos jóvenes. Nos sentíamos invencibles. Y quizá por eso cometimos el error de jugar con algo que no entendíamos. Todo comenzó una tarde de febrero cuando Memo llevó al taller una tabla vieja que había encontrado en una casa donde su papá hacía reparaciones. Era una ouija. De esas antiguas, hechas a mano, con la madera gastada y marcas casi borradas. La tinta estaba tan deslavada que parecía que el tiempo había intentado borrar lo que alguna vez alguien escribió ahí. Memo decía que la había encontrado en un closet lleno de polvo junto con revistas viejas. Desde que la enseñó, los demás empezaron a bromear con que deberíamos probarla. Yo pensé que, como siempre, solo sería una idea pasajera. Nunca imaginé que terminaríamos llevándola al lugar menos adecuado. Todo cambió el día en que Cristian mencionó el Panteón Los Cedros. Estaba a unas cuadras del fraccionamiento, detrás del canal seco. Uno de los más antiguos de la zona. Dijo que el velador solo rondaba ciertas áreas y que había secciones que casi nadie visitaba. A los demás les pareció emocionante. A mí, no tanto. Pero no quería ser el único que se echara para atrás. Así que acordamos ir un viernes en la noche, cuando todos salíamos temprano. Ese viernes inventé en mi casa que iríamos a cenar tacos después del trabajo.
Mi madre solo me pidió que avisara si regresaba tarde. Guardé una chamarra ligera, una linterna y una botella con agua. No sabía por qué llevaba la linterna, tal vez una parte de mí ya sospechaba que la iba a necesitar. Al caer la noche fui al punto de reunión de siempre. Mis amigos estaban ahí, haciendo bromas y tratando de ocultar el nerviosismo. Caminamos hacia el canal seco. La tierra era polvorienta y las hierbas altas golpeaban nuestros pantalones con cada paso. Cruzamos la orilla y seguimos por detrás del panteón, donde la barda tenía un hueco que todos conocían. Entramos sin dificultad y enseguida el ambiente cambió. Ahí dentro el aire era más frío, más denso. Olía a flores marchitas y a tierra húmeda. No había luz. Solo la que llegaba de una calle lejana. Cada paso que dábamos hacía crujir las hojas secas del suelo. Avanzamos hacia un área antigua del panteón, con tumbas viejas, cruces oxidadas y nombres casi borrados. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo. Christian señaló una lápida amplia y ladeada donde podríamos acomodarnos. A mí no me gustó nada la idea de estar sobre una lápida, pero nadie dijo nada y simplemente seguimos al grupo. Memo colocó la tabla sobre la superficie fría. Sacó un puntero triangular que venía dentro de la misma caja. Tomás encendió una vela larga, color vino, de esas que venden en las tiendas religiosas. La flama era pequeña, débil, como si temblara con cada mínima corriente de aire. Ellos decidieron que yo y Memo tocaríamos el puntero porque teníamos mano firme por trabajar con herramientas. Yo no quería. Pero tampoco dije nada. Al posar mis dedos sobre la madera, sentí un frío intenso, como si la tabla hubiera estado guardada dentro de un congelador. Tomás pidió silencio. Durante unos segundos solo se escuchó el viento moviendo las hojas de un árbol cercano. Las primeras preguntas fueron tontas. Si había alguien con nosotros, si algún espíritu quería comunicarse. Pero el puntero no se movió. Christian soltó una risa nerviosa que resonó entre las tumbas. Las risas siempre alivian la tensión, pero ahí solo se sentían fuera de lugar. Luego Memo preguntó si había alguien presente y en ese instante el puntero se deslizó lentamente hacia el sí. No puedo explicar esa sensación. Era un movimiento suave, pero firme. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba. Pensé que Memo lo empujaba, pero cuando vi sus manos, sus dedos estaban rígidos, igual de tensos que los míos. La vela parpadeó con más fuerza. Sentí una presión rara en la espalda, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Memo preguntó cuánto tiempo llevaba muerta esa presencia y el puntero marcó muchos. Luego, años. Se me secó la boca. Los demás dejaron de moverse. Nadie dijo nada. Tomás preguntó si estaba enterrado en ese panteón. El puntero marcó no. Esa respuesta me puso peor. Si no estaba enterrado ahí, entonces, ¿qué era? ¿Por qué estaba en ese lugar? Mi mente quería levantar los dedos y detener todo, pero mi cuerpo no reaccionaba. Christian, quizás sin pensar, propuso preguntar quién de nosotros iba a morir primero. Fue una pregunta estúpida, aunque ninguno de nosotros fue capaz de detenerlo. Todos me miraron como si yo tuviera que hacerla. Y aunque no quería, terminé formulándola. Pregunté quién de nosotros sería el primero en morir. El puntero no se movió. Pasaron segundos que parecieron minutos. Yo pensé que la sesión se había arruinado, que la tabla era demasiado vieja. Intenté retirar mis manos cuando escuchamos pasos sobre la grava y una voz que preguntó qué hacíamos ahí. La luz de una lámpara apareció entre las tumbas. Tomás apagó la vela. Memo guardó la tabla como pudo y todos echamos a correr.
Salimos por el hueco en la barda. En el camino me rasgué la rodilla, pero no paré. No podíamos detenernos. Al llegar al fraccionamiento, cada uno tomó un rumbo distinto. Yo entré a mi casa sin hacer ruido y subí directo a mi cuarto. Me acosté sin cambiarme. Tenía el olor del panteón impregnado en la ropa, un olor húmedo, antiguo. Creí que lo peor había pasado. Pero no sabía que algo había salido con nosotros. Algo que desde el momento en que tocamos esa tabla se había pegado a mí, esperando el instante perfecto para dejarse sentir. Esa noche me dormí rápido, pero desperté como a las 10 de la mañana con una sensación extraña. Como si alguien hubiera estado parado a un lado de mi cama durante horas. Bajé a la cocina y mientras mi madre guardaba cosas en el refrigerador, sentí claramente que alguien estaba detrás de mí. Era esa sensación tan precisa que te hace voltear de inmediato. Lo hice, pero no había nada. Mi madre me preguntó si estaba bien. Solo asentí. Pero el estómago me dolía y tenía un malestar difícil de describir. Me senté un momento y fue entonces cuando sentí un ligero tirón en el hombro. No fuerte. Como si alguien hubiera tocado mi camisa para llamar mi atención. El agua se me atoró en la garganta. Intenté convencerme de que era sugestión, que todo era producto del susto. Salí a buscar a mis amigos, pero ninguno estaba fuera. Caminé por la placita y encontré a Christian. Él decía que no sentía nada, que seguramente me había impresionado por ser quien tocó el puntero. No le respondí. Regresé a mi casa con un malestar detrás de la nuca que no desaparecía. Esa noche, mientras veía televisión, me quedé dormido sin darme cuenta. El sueño llegó de golpe. Me vi otra vez en el panteón, rodeado por las mismas tumbas, pero ahora estaba solo. No había amigos, no había vela. Solo la tabla frente a mí. La escena repetía mi pregunta. ¿Quién de nosotros moriría primero? El puntero empezaba a moverse en el sueño, lento, arrastrado por algo invisible. Antes de formar una letra, una sombra negra se levantó detrás de la tumba. Era más grande que un humano, más oscura que cualquier rincón. No tenía forma definida, pero tenía 2 puntos rojos en donde deberían estar los ojos. Intenté despertar. No pude. Y justo cuando esa sombra se acercaba a mi cara, logré abrir los ojos. Mientras avanzaban por el interior del taller, la sensación de desorientación se intensificó. No era solo la oscuridad. Era algo más profundo, como si el espacio no estuviera construido con la lógica de un edificio real. Sara era la primera en notarlo, cada paso que daba parecía llevarla a un lugar que no terminaba de coincidir con lo que veía unos segundos antes. A veces el pasillo parecía más estrecho, a veces más largo. Otras veces creía ver una puerta que luego desaparecía cuando parpadeaba. Aún así, intentaba disimularlo. No quería contagiar su miedo al resto. La única luz que quedaba era la de la linterna del celular de Bruno, que empezaba a parpadear como si la batería se estuviera drenando más rápido de lo normal. Él la agitó, nervioso, intentando que aguantara unos minutos más. La luz volvió a estabilizarse, pero de forma débil, como si también tuviera miedo. Llegaron a una zona donde el aire se sentía más pesado y húmedo, como si estuvieran dentro de un sótano subterráneo. Sin embargo, estaban en la planta baja. O al menos, eso se suponía. Cualquier referencia lógica ya parecía inútil. Frente a ellos apareció un enorme telón de lona, oscuro y gastado, extendido desde el techo hasta el suelo. Era imposible ver qué había detrás, y el simple hecho de observarlo hacía que la piel se les erizara. No había motivo real para sentir peligro, pero algo en su instinto les decía que no debían tocarlo.
Bruno levantó la linterna hacia la tela, y por un instante, hicieron contacto con algo inquietante, la silueta de una persona justo detrás, inmóvil, como si estuviera esperando que cruzaran esa frontera. Su forma apenas era visible, pero lo suficiente como para que todos contuvieran el aliento. Sin pensarlo, retrocedieron. La sombra no se movió. No reaccionó. Solo estaba ahí, quieta. Mateo fue el primero en recuperar el habla, aunque su voz temblaba. Quizá es una figura, una escultura o algo así, este lugar hacía cosas raras, ¿no? El intento de explicación no convenció a nadie, ni siquiera a él. Había algo en esa sombra que no era estático. Parecía respirar, aunque fuera de forma apenas perceptible. Bruno dio un paso al costado, guiando la luz hacia el borde del telón, buscando un espacio que les permitiera rodearlo sin tocarlo. No había ninguno. El telón estaba completamente sellado por ambos lados, como si fuera parte integral del taller. Sara tragó saliva. Sabía que no había otra opción si querían avanzar. Antes de que alguien pudiera decir algo, una corriente fría recorrió la habitación y la lona se movió sola, como sacudida por un viento inexistente. La sombra desapareció en un parpadeo. La linterna titiló otra vez. Eso fue suficiente para que los tres se miraran, en silencio, compartiendo el mismo pensamiento, no estaban solos. Continuaron avanzando, obligándose a ignorar los sonidos que resonaban en el techo y en las paredes. Casi parecían pasos. O garras arrastrándose. Pero no podían detenerse. No sin saber qué estaba pasando dentro de ese lugar. Al fondo observaron una puerta entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así para invitarlos a pasar. Bruno se acercó con cautela, empujando la puerta con la punta del pie. Dentro había una especie de salón lleno de estanterías metálicas. La luz de la linterna reveló objetos tirados por todas partes, herramientas, telas, maniquíes incompletos y un pequeño proyector antiguo en una mesa central. Sara frunció el ceño. ¿Esto qué es? ¿Un almacén de utilería? Mateo recogió uno de los documentos del suelo. Era un plano, dibujado a mano, del interior del taller. Pero tenía algo extraño, mostraba pasillos que ellos no habían recorrido, escaleras que no existían y habitaciones con símbolos que ninguno de los tres reconocía. Lo más perturbador era una sección titulada La sala del visitante. Debajo había un dibujo que mostraba una figura sin rasgos, como un contorno incompleto de una persona. Esa figura aparecía una y otra vez en distintos puntos del plano, siempre moviéndose por los pasillos, como si fuera parte del propio edificio. No era un dibujo estático. Era como un registro de dónde se encontraba esa presencia en cada momento. Y en la sección inferior del plano, escrita con tinta roja, había una frase: lo que sea que ingrese aquí, no sale igual. Bruno dejó escapar un suspiro tembloroso. Ese era el tipo de mensaje que normalmente verían en historias inventadas, pero esta vez, estaban dentro de la historia. No era un cuento. Era algo que estaba ocurriendo a su alrededor. El proyector antiguo llamó la atención de Sara. Había una nota pegada con cinta: solo encender cuando el visitante esté cerca. Un silencio incómodo llenó la sala. Nadie quería ser el primero en preguntar qué significaba el visitante. Pero todos ya tenían la misma sospecha: esa sombra detrás del telón podía haber sido eso. La linterna de Bruno falló definitivamente y se apagó. Una oscuridad total cayó sobre ellos, tan densa que parecía tener textura. Mateo buscó su celular para encender la linterna, pero el dispositivo no respondía. Estaba completamente muerto. Sara lo intentó con el suyo. Lo mismo. No encendía. Solo quedaba el proyector, silencioso,
en el centro de la habitación. Parecía prácticamente una invitación. Sara sintió que debía hacerlo. No porque quisiera, sino porque una fuerza intangible la estaba empujando a hacerlo. Sus manos temblaban mientras buscaba el interruptor. Apenas lo tocó, una luz tenue y amarillenta llenó la habitación. La película empezó a reproducirse sola. En la pantalla apareció una imagen borrosa de un pasillo del mismo taller. Era imposible distinguir detalles, pero lentamente fue enfocándose. En el fondo del pasillo había una figura. No tenía rostro, ni rasgos, ni forma definida. Era solo una silueta oscura, pero su postura transmitía algo intensamente humano, como si estuviera consciente de que alguien lo observaba. Mateo susurró, apenas audible. Ese es el pasillo donde encontramos el telón. Bruno dio un paso atrás. Cada fibra de su cuerpo le decía que no debía seguir mirando. Pero no podía apartar los ojos. La figura comenzó a moverse en la pantalla. Sus movimientos no eran naturales, aparecía más cerca con pequeños saltos bruscos, como si el vídeo estuviera siendo manipulado fotograma por fotograma. Cada avance era repentino, sin transición, sin un movimiento fluido. Primero estaba lejos, luego a mitad del pasillo, después justo frente a la cámara. Y entonces, el proyector se apagó. Los tres quedaron en silencio absoluto, sintiendo como la temperatura bajaba de golpe. El aire helado les rozó el cuello, como si algo estuviera pasando justo detrás de ellos. Sara reunió fuerzas para hablar, aunque su voz sonaba ahogada. No nos quedemos quietos. Cualquiera que sea esta cosa, no quiere que estemos aquí. Se dirigieron hacia la puerta del almacén, intentando volver por donde habían venido. Pero al llegar al pasillo, se encontraron con algo imposible de procesar, ya no era el mismo corredor. Ahora parecía más estrecho, cubierto de sombras que se movían sutilmente como si respiraran. No era un simple cambio de luz. Era como si el lugar hubiera cambiado su disposición cuando apagaron el proyector, como si el edificio en sí estuviera vivo y reaccionara a sus acciones. Cada paso resonaba demasiado fuerte, amplificado de una forma que no parecía natural. Y entre esos ecos, escuchaban otro sonido, suave, lento, constante. Un goteo. O tal vez, pasos que imitaban los suyos. Bruno levantó la vista hacia la oscuridad. Había algo ahí. No podía verlo directamente, pero su cuerpo lo sabía. Y mientras avanzaban, una sensación se afianzaba dentro de ellos, la figura que habían visto en el proyector no era una simple sombra del pasado. No estaba atrapada en la pantalla. Estaba dentro del taller. Con ellos. A medida que avanzaban por el pasillo, el sonido empezó a volverse más claro. Ya no eran pasos lejanos, era una respiración lenta, profunda, casi paciente, siguiendo su ritmo exacto. Cuanto más intentaban caminar rápido, más cercano se escuchaba ese aliento detrás de sus espaldas. Sara sintió que algo rozó su hombro. No era una mano. No era un objeto. Era como un susurro físico, apenas perceptible, pero suficiente para paralizarla por un instante. Sus piernas se quedaron quietas. Mateo intentó tomarla del brazo para tirar de ella, pero Sara no reaccionaba. Sus ojos estaban fijos hacia el final del pasillo, donde una figura oscura comenzaba a materializarse entre sombras. No tenía forma estable. Era como un manchón de la oscuridad misma, condensándose en algo humanoide. Bruno logró romper el hechizo y tiró de ambos, obligándolos a moverse. El pasillo comenzó a estrecharse más con cada paso, como si el edificio quisiera atraparlos y evitar que escaparan. El goteo volvió a sonar, aunque esta vez no era líquido. Era un eco distorsionado,
casi como si la figura intentara imitar sonidos humanos, aprendiendo a comunicarse, pero fallando. Y mientras corrían hacia la supuesta salida, la sensación de estar siendo observados se volvió insoportable, como si decenas de ojos invisibles se abrieran entre las paredes. No importaba a dónde miraran. Siempre había algo allí, al borde de la visión, esperando a que pestañearan para acercarse un poco más. Tenían que salir. Tenían que hacerlo antes de que el lugar completara lo que fuera que estaba tratando de hacer con ellos. Lo sentían. Lo sabían. El visitante no se conformaba con ahuyentar. Quería quedarse con algo. Incluso si eso significaba que alguien debía perderse para siempre dentro del taller. Y mientras avanzaban, cada uno guardaba un mismo y oscuro pensamiento, sin atreverse a decirlo en voz alta. Nada de lo que habían vivido hasta ese momento era la parte más aterradora. Lo peor todavía los estaba esperando.